Si intentaron ocultarla, entonces es importante. El silencio absoluto se extiende por el gran salón dorado del palacio. Cientos de miradas se fijan en una joven de harapos que tiembla ante el trono del sultán más poderoso de Kasrín. Sus manos sucias de tanto trabajar contrastan brutalmente con el oro que la rodea, mientras las damas nobles, vestidas de seda, la observan con desprecio y asombro. El sultán Hakim, cuya palabra decide el destino de millones, se inclina hacia adelante en su trono de marfil, estudiando cada detalle de la muchacha que osó interrumpir la ceremonia más importante del reino. ¿Quién es ella?, pregunta el soberano con voz que resuena como trueno entre las columnas de mármol. Naira siente que sus piernas van a fallarle. Sus hermanas, Sara y Amina, resplandecientes en sus vestidos bordados con hilos de plata, la miran desde la fila de doncellas nobles, como si fuera una aparición del inframundo que llegó para arruinar su momento de gloria. El gran visir se acerca nervioso al oído del sultán, susurrando explicaciones que hacen fruncir el ceño real. Pero los ojos de Hakim no se apartan ni un segundo de aquella joven que no debería estar ahí. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder 3 semanas atrás, cuando todo comenzó en la casona de piedra gris de la familia Al-Rashid, una de las más influyentes de Kasrín. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. El sol matutino se filtraba débilmente por las ventanas enrejadas del sótano donde Naira había pasado la noche. Sus 17 años de vida habían transcurrido principalmente en aquella habitación húmeda y fría, entre baúles polvorientos y herramientas oxidadas que nadie más quería ver. Mientras sus hermanas mayores, Sara de 20 años y Amina de 19, despertaban en alcobas tapizadas de seda con vista a los jardines perfumados, Naira se incorporaba sobre su jergón de paja, frotándose los ojos hinchados por el cansancio. ¡Naira!, gritó la voz áspera de Dalila, su madrastra, desde algún lugar de la planta alta. El desayuno de las señoritas no se va a preparar solo. La muchacha se levantó rápidamente, alisándose el vestido de tela burda que había sido su único atuendo durante los últimos 2 años. Sus pies descalzos conocían cada piedra irregular del suelo, cada crujido de la escalera de madera que la llevaba a la cocina. Al pasar por el gran espejo del vestíbulo, evitó mirarse como siempre hacía. Su padre, Yusuf al-Rashid, había dejado muy claro desde pequeña que su aspecto era una vergüenza para la familia. Una muchacha con el cabello tan oscuro y la piel tan morena no representa los valores de nuestra estirpe, había dicho cuando ella tenía apenas 8 años. Es mejor que aprenda a ser útil de otras maneras. En la cocina, Naira comenzó su rutina diaria con movimientos precisos, nacidos de la práctica. Mientras molía especias para el té de jazmín que tanto adoraba Zara, podía escuchar las risas cristalinas de sus hermanas en el comedor adyacente. Amina contaba con entusiasmo los detalles del vestido que el sastre real había diseñado especialmente para ella. El bordado tiene más de 1000 perlas cultivadas en las costas de Samarcanda, decía con voz melosa, y la seda es tan fina que parece agua dorada cuando me muevo. Sara no se quedaba atrás en sus descripciones. Mi vestido es de color púrpura, como las túnicas de las emperatrices bizantinas. Padre dice que cuando el sultán me vea, no podrá apartar la mirada. Naira apretó los dientes mientras vertía el té hirviendo en las tazas de porcelana china que solo se usaban para ocasiones especiales. Cada día desde que se había anunciado la gran presentación real había sido así, sus hermanas hablando sin parar de sedas, joyas, peinados y de cuál de ellas lograría capturar la atención del sultán Hakim
para convertirse en su esposa. El reino entero sabía que el soberano, a sus 30 años, necesitaba encontrar una consorte que le diera herederos y fortaleciera las alianzas políticas. La ceremonia de presentación, que se realizaría en el Palacio Real dentro de 3 semanas, sería la oportunidad para que las familias nobles más importantes exhibieran a sus hijas solteras ante los ojos del monarca. «Naira, ¿dónde está mi té?», gritó Sara desde el comedor. La muchacha cargó la pesada bandeja de plata y se dirigió hacia el comedor, manteniendo la cabeza agachada como le habían enseñado desde niña. El comedor de los Al-Rashid era una muestra impresionante de su riqueza. Paredes cubiertas de tapices persas, una mesa de ébano que podía acomodar a 20 personas y ventanales que daban a un jardín donde crecían naranjos y rosales traídos directamente de Damasco. Sara, con su cabello rubio dorado recogido en trenzas adornadas con cintas de satén, extendió la mano sin siquiera mirar a Naira cuando ésta le acercó la taza. Sus ojos verdes, herencia de su madre fallecida, brillaban con una ambición que había crecido junto con ella. «Amina, ¿has pensado en qué dirás cuando el sultán te pregunte sobre tus habilidades?», dijo Sara mientras soplaba suavemente el té. Amina, cuyo cabello castaño claro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, sonrió con confianza. «Le hablaré de mi dominio del laúd y de los poemas que escribo en árabe clásico. También de mis bordados, que según el maestro Farhan son dignos de adornar los mantos reales». Yusuf al-Rashid entró al comedor en ese momento, y su presencia imponente llenó inmediatamente el espacio. Era un hombre de 45 años, de barba negra cuidadosamente recortada y ojos oscuros, que podían intimidar a cualquier comerciante en las negociaciones. Sus túnicas de lana fina y el turbante decorado con una esmeralda hablaban de su posición como uno de los mercaderes más prósperos de Kasrín. «Mis hijas hermosas», dijo con voz cálida mientras se dirigía a Zara y Amina. «Esta mañana iré al palacio para ultimar los preparativos de su presentación. El protocolo debe ser perfecto». Naira, que había estado recogiendo las migas del pan de la mesa, se detuvo al escuchar aquello. Durante toda su vida había soñado secretamente con el día en que ella también podría participar en una ceremonia tan importante, vestirse con sedas preciosas y caminar por los pasillos de mármol del Palacio Real. «Padre», dijo Naira en voz baja, sin levantar la vista del suelo, «¿podría yo también?». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía presionar el aire de la habitación. Yusuf se giró lentamente hacia ella y Naira sintió como si una corriente de hielo recorriera su espalda. «¿Disculpa?», preguntó su padre con un tono peligrosamente tranquilo. Sara y Amina intercambiaron miradas de diversión cruel. Dalila, que acababa de entrar al comedor, se cruzó de brazos con una sonrisa burlona en los labios. «Preguntaba si yo también podría participar en la presentación», murmuró Naira, sintiendo como sus mejillas se encendían de vergüenza. Yusuf soltó una carcajada seca que resonó contra las paredes. «¿Tú, una sirvienta, presentarse ante el sultán como si fuera una dama noble?». «No soy una sirvienta», dijo Naira, encontrando una chispa de valor que no sabía que poseía. «Soy tu hija». El rostro de su padre se endureció instantáneamente. Se acercó a ella con pasos lentos y deliberados hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «Eres una vergüenza que mantengo por caridad», le susurró con voz helada. «Tu madre era una mujer de clase baja que se aprovechó de mi juventud. Tú heredaste su sangre inferior y su aspecto vulgar. Mis verdaderas hijas», señaló hacia Sara y Amina, «tienen la belleza y la elegancia dignas de una reina. Tú apenas eres digna de limpiar sus zapatos». Las palabras golpearon a Naira como puñetazos físicos. Había escuchado variations de aquel discurso durante años, pero nunca dejaba de dolerle como la primera vez.
Además, continuó Yusuf con crueldad calculada, el protocolo real es muy específico. Solo las hijas legítimas de familias nobles pueden participar. Y tú, mi querida niña, eres oficialmente nuestra sirvienta doméstica. Eso es lo que figura en todos los documentos. Sara se levantó de su silla con gracia felina y se acercó a Naira. Hermanita, dijo con una dulzura falsa que no llegaba a sus ojos, debes entender tu lugar. Nosotras fuimos educadas desde la cuna para esto. Sabemos protocolo, idiomas, arte, música. ¿Qué podrías ofrecerle tú al sultán? ¿Tus manos callosas? ¿Tu conocimiento de cómo limpiar establos? Amina se unió a su hermana. No es por ser crueles, Naira. Es por tu propio bien. Imagínate la humillación si te presentaras allí y todos vieran lo fuera de lugar que estás. Dalila aplaudió lentamente. ¡Qué sabias son mis hijas! Naira, vuelve a la cocina. Los platos no se lavan solos. Pero Naira no se movió. Algo dentro de ella se había despertado, una fuerza que no conocía. Tengo 17 años, dijo con voz más firme. Soy inteligente, puedo aprender protocolo, puedo vestirme adecuadamente. Solo necesito una oportunidad. Yusuf perdió la paciencia completamente. Su mano se alzó y golpeó la mejilla de Naira con tanta fuerza que ella trastabilló hacia atrás. «Suficiente», rugió. «No vuelvas a hablar de este tema jamás. Tu función en esta familia es servir a tus superiores. Y si vuelves a olvidar tu lugar, te echaré a la calle sin más ropa que la que llevas puesta». Naira se llevó la mano a la mejilla ardiente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a llorar delante de ellos. En lugar de eso, hizo una reverencia silenciosa y salió del comedor con la dignidad intacta. En la cocina, mientras fregaba los platos con manos temblorosas, Naira no pudo evitar que su mente vagara hacia lo que podría haber sido. Se imaginó vestida con sedas color esmeralda que resaltaran sus ojos oscuros, su cabello negro brillante recogido en un peinado elegante, caminando por el gran salón del palacio con la cabeza en alto. Se imaginó al sultán notándola entre todas las demás, viendo algo especial en ella que su propia familia se negaba a reconocer. Pero esos eran solo sueños de una muchacha desesperada por escapar de su realidad. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos para Sara y Amina. La casa se llenó de sastres, joyeros, maestros de protocolo y toda clase de especialistas contratados para asegurar que las dos hijas de Yusuf estuvieran perfectas para la presentación real. Naira observaba todo desde las sombras, cargando bandejas, limpiando habitaciones y manteniéndose invisible como le habían ordenado. Una tarde, mientras organizaba los vestidos de sus hermanas en sus armarios de cedro, Naira no pudo resistir la tentación de tocar una de las creaciones. Era el vestido púrpura de Sara, tan suave que parecía agua solidificada. Los bordados dorados formaban patrones de flores y pájaros tan intrincados que debieron tomar meses en completarse. ¿Qué crees que estás haciendo? Naira se giró rápidamente para encontrar a Zahra parada en el umbral de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión de disgusto. «Solo estaba organizando tu armario», respondió Naira, apartando inmediatamente las manos del vestido. Sara se acercó y revisó el vestido minuciosamente, como si las manos de Naira pudieran haber dejado alguna mancha invisible. «Estas telas cuestan más de lo que tú podrías ganar en toda una vida», dijo con frialdad. «No las toques nunca más». «Sara», dijo Naira después de un momento de silencio, «¿alguna vez has pensado en cómo sería si las cosas fueran diferentes? ¿A qué te refieres? Si yo hubiera nacido en tu lugar y tú en el mío, ¿crees que serías feliz viviendo en el sótano?» Sara la miró como si hubiera dicho algo absolutamente absurdo. «Pero eso no pasó, ¿verdad? Yo nací para ser una dama, y tú naciste para servir. Es el orden natural de las cosas».
El orden natural, repitió Naira lentamente. O solo el orden que conviene a quienes están arriba. Los ojos verdes de Zara se endurecieron. Cuidado, Naira, ese tipo de pensamientos peligrosos podrían meterte en serios problemas. Esa noche, mientras Naira yacía en su jergón del sótano, contemplando las vigas de madera del techo a la luz de una vela, sintió algo cambiando dentro de ella. La resignación que había cargado durante años comenzaba a transformarse en algo diferente. No era exactamente esperanza, ni tampoco rebeldía. Era más bien una determinación silenciosa, como el agua que encuentra la manera de fluir alrededor de las piedras más grandes. El sonido de pasos en el piso superior la sacó de sus pensamientos. Era medianoche, una hora inusual para que alguien estuviera despierto en la casa. Curiosa, Naira se levantó silenciosamente y subió las escaleras, manteniéndose en las sombras. En el estudio de su padre, Yusuf conversaba en voz baja con un hombre que Naira no reconocía. Era delgado, vestido de negro, y tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Las niñas están preparadas», escuchó decir a su padre. «Sara sabe exactamente qué decir para impresionar al sultán, y si eso no funciona, Amina está entrenada para el plan alternativo». «¿Y si ninguna de las dos logra capturar su atención?», preguntó el desconocido con voz ronca. Yusuf sonrió de manera siniestra. «Entonces implementaremos la tercera opción que discutimos. El sultán no puede simplemente elegir a cualquiera. Necesita a alguien que nos garantice acceso directo a las decisiones del reino». Naira sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía completamente lo que estaba escuchando, pero sabía que no era una conversación normal sobre la presentación de sus hermanas. «Recuerde», continuó el extraño, «una vez que una de sus hijas esté en posición, usted tendrá exactamente 6 meses para entregar los documentos que necesitamos. Los secretos comerciales del reino valen una fortuna en los mercados de Constantinopla. Espionaje. Su padre estaba planeando usar a sus hermanas para traicionar secretos del reino». Naira se llevó la mano a la boca para evitar hacer cualquier ruido que pudiera delatarla. «Todo está bajo control», aseguró Yusuf. «El sultán es joven y fácil de manipular. Una sonrisa bonita y unas cuantas palabras dulces, y tendremos acceso a información que nos hará más ricos de lo que jamás soñamos». Naira bajó las escaleras tan silenciosamente como había subido, pero su mente corría a toda velocidad. Sus hermanas no solo competían por la atención del sultán por amor o ambición personal, eran parte de un plan mucho más oscuro y peligroso. Durante los días siguientes, Naira observó a su familia con nuevos ojos. Cada sonrisa de Zahra, cada risa de Amina, cada conversación entre ellas sobre la presentación, ahora tenía un matiz siniestro. ¿Sabían sus hermanas del plan de su padre? ¿O también eran peones en un juego que no comprendían completamente? Una semana antes de la presentación real, algo inesperado sucedió que cambiaría el curso de todo. Una mañana, mientras Naira barría las escaleras de mármol que conducían al salón principal, un estruendo de cascos de caballos resonó en el patio. Desde la ventana pudo ver a un grupo de jinetes vestidos con las túnicas doradas de la Guardia Real. Su corazón se aceleró cuando reconoció el estandarte que portaban, el halcón dorado sobre fondo púrpura, símbolo personal del sultán Malik ibn Rashid. «Dios mío», gritó Sara desde el balcón superior, «son los emisarios del palacio». La casa de los al-Mansuri se transformó instantáneamente en un torbellino de actividad. Yusuf corrió hacia la puerta principal, ajustándose su túnica más elegante, mientras Laila gritaba órdenes a las sirvientas para que prepararan té y dulces. Naira se fundió contra la pared, observando desde las sombras cómo su familia se preparaba para recibir a los visitantes reales. El capitán de la guardia, un hombre imponente con barba entrecana y cicatrices de batalla en las manos,
entró con pasos firmes. Su presencia llenaba el espacio, y Naira notó cómo hasta su padre, usualmente tan seguro de sí mismo, parecía nervioso. «Soy Hakim ibn Omar, capitán de la guardia personal de su majestad», anunció con voz grave. «Vengo por orden directa del sultán Malik ibn Rashid». Yusuf hizo una reverencia profunda. «Capitán, es un honor recibir a los representantes de nuestro amado sultán en nuestra humilde casa. ¿En qué podemos servirle?» El capitán desenrolló un pergamino sellado con lacre púrpura. «Su majestad ha decidido realizar una inspección previa de todas las familias que presentarán a sus hijas en la ceremonia. Esto incluye una entrevista con cada miembro de la casa, sin excepción». Naira sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Sin excepción. Eso significaba que también la entrevistarían a ella. Miró hacia arriba y vio la expresión de pánico en el rostro de su madre. Laila bajó las escaleras apresuradamente. «Por supuesto, capitán», dijo Laila con una sonrisa forzada. «Nuestras hijas Sara y Amina están más que preparadas para conocer a los emisarios del sultán». «Mencioné que sería con todos los miembros de la casa», repitió el capitán, su voz firme. «Tenemos entendido que hay una tercera hija». El silencio que siguió fue tan denso que Naira podía escuchar los latidos de su propio corazón. Vio cómo sus padres intercambiaban miradas desesperadas. «Bueno», tartamudeó Yusuf, «técnicamente sí, pero ella no participará en la presentación. Es diferente». Los ojos del capitán se endurecieron. «¿Está insinuando que está ocultando a un miembro de su familia de su majestad?» «No, no», se apresuró a decir Laila. «Es solo que Naira no está preparada como sus hermanas. No querríamos presentar algo inadecuado ante la corte». En ese momento, Sara y Amina bajaron las escaleras, ataviadas con sus mejores vestidos y joyas. Sara llevaba un vestido de seda azul marino bordado con hilos de plata, mientras que Amina lucía uno de color esmeralda que realzaba sus ojos. Ambas se veían radiantes, como flores perfectamente cultivadas para esta ocasión. «Capitán», dijo Sara con su sonrisa más encantadora, «somos Sara y Amina al-Mansuri. Es un honor conocer a un representante de nuestro querido sultán». El capitán las saludó con cortesía, pero su expresión no cambió. «Señoritas, es un placer conocerlas. Sin embargo, mi deber es entrevistar a todos los miembros de la familia. ¿Dónde está la tercera hija?» Amina intervino rápidamente. «Naira no es realmente... Bueno, ella se encarga de los quehaceres domésticos. No creímos que fuera necesario molestar a su majestad con... «Tráiganla ahora», ordenó el capitán, y su tono no admitía discusión. Naira cerró los ojos, respiró profundo y salió de las sombras. Sus pies descalzos apenas hicieron ruido sobre el suelo de mármol mientras se acercaba al grupo. Llevaba su vestido más limpio, que aún así era un simple lienzo gris remendado en varios lugares. Su cabello negro estaba recogido en una trenza sencilla, sin adornos de ningún tipo. El contraste entre ella y sus hermanas era tan marcado que parecían pertenecer a especies diferentes. Mientras Sara y Amina irradiaban opulencia y refinamiento, Naira parecía una sombra que había cobrado vida. «Capitán», dijo Naira con voz suave pero clara, «soy Naira al-Mansuri». El capitán la estudió con atención, y Naira notó algo extraño en su expresión. No era desprecio ni lástima, sino algo parecido a... «¿Curiosidad?» «Señorita Naira», dijo el capitán, «¿puede contarme cuáles son sus responsabilidades en esta casa?» Yusuf se adelantó rápidamente. «Capitán, como mencioné, Naira se encarga de tareas menores. No hay necesidad de...» «Permítale responder», interrumpió el capitán con firmeza. Naira miró a su padre, luego a sus hermanas y finalmente al capitán. «Me encargo de la limpieza, la lavandería, ayudo en la cocina y cualquier otra tarea que necesite hacerse», respondió honestamente.
¿Y sus hermanas? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Fue Laila quien respondió esta vez. Zahra y Amina se han dedicado a su educación y preparación para la corte. Estudian literatura, música, danza, etiqueta. Ya veo, murmuró el capitán, tomando notas en un pergamino pequeño. Señorita Naira, ¿puede leer y escribir? La pregunta sorprendió a todos. Naira sintió las miradas de shock de su familia sobre ella. Sí, señor, respondió. Aprendí cuando era pequeña, antes de... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. ¿Antes de qué?, preguntó el capitán suavemente. Naira miró el suelo. Antes de que mis responsabilidades domésticas se volvieran mi prioridad principal. El capitán asintió lentamente. ¿Y qué lee cuando tiene tiempo? Esta vez fue Zahra quien intervino, riendo nerviosamente. Capitán, Naira apenas tiene tiempo para... Los libros de historia que encuentra en el estudio de mi padre, respondió Naira, ignorando la mirada asesina que le lanzó Zahra. Y a veces, libros de poesía. Interesante, murmuró el capitán. ¿Y cuál es su poeta favorito? Al-Mutanabi, respondió Naira sin dudar. Sus versos sobre la justicia y la verdad me parecen relevantes. Por primera vez, el capitán sonrió ligeramente. Un poeta que valoraba la honestidad por encima de la adulación. Una elección intrigante. Yusuf se veía cada vez más incómodo. Capitán, estas preguntas son realmente necesarias. Nuestras hijas que participarán en la ceremonia son... Todas las preguntas que hago son por orden directa de su majestad, respondió el capitán con frialdad. Señorita Naira, si pudiera hablar con el sultán, ¿qué le diría? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Naira sintió como todos los ojos se posaban sobre ella, y pudo percibir la tensión casi palpable en el aire. Sus hermanas parecían horrorizadas de que alguien de la Guardia Real estuviera prestándole tanta atención. No sé si sería apropiado que alguien como yo hablara con su majestad, respondió Naira cuidadosamente. Supongamos que fuera apropiado, presionó el capitán. ¿Qué le diría? Naira reflexionó por un momento. Le diría que un verdadero líder no solo ve a quienes brillan bajo la luz, sino también a quienes trabajan en las sombras para mantener que esa luz siga brillando. El silencio que siguió fue absoluto. Zahra parecía a punto de desmayarse, Amina se mordía el labio inferior y Yusuf se veía como si quisiera que la tierra se lo tragara. El capitán, sin embargo, parecía fascinado. Una respuesta muy reflexiva. ¿De dónde viene esa sabiduría? De observar, respondió Naira simplemente. Cuando uno vive en silencio, aprende a ver cosas que otros pasan por alto. Capitán, intervino Laila desesperadamente. ¿No cree que sería mejor concentrarse en las hijas que realmente representarán a nuestra familia? El capitán cerró su pergamino y se dirigió al grupo. He completado mi evaluación. Sin embargo, tengo una instrucción adicional de su majestad. Yusuf se enderezó, esperanzado. Sí, capitán. El sultán ha decidido que en la ceremonia de presentación cada familia debe llevar a todas sus hijas elegibles, sin excepción. Esto incluye a la señorita Naira. El color desapareció del rostro de Laila. Pero capitán, como explicamos, Naira no está preparada. Su majestad fue muy específico, interrumpió el capitán. Quiere conocer a todas las jóvenes del reino, no solo a aquellas que han sido preparadas para impresionar. Zahra se adelantó con su sonrisa más diplomática. Por supuesto, capitán, pero seguramente entenderá que necesitaríamos tiempo para preparar a Naira adecuadamente. Ropa apropiada, entrenamiento en etiqueta. La ceremonia es en 3 días, anunció el capitán. Y su majestad fue muy claro. Quiere ver a cada joven tal como es realmente, no como una versión fabricada para la corte. Naira sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla. La idea de estar frente al sultán y toda la corte la aterrorizaba, especialmente después de lo que había escuchado sobre los planes de su padre. ¿Hay algún problema con esta instrucción?,
preguntó el capitán, notando las expresiones de pánico en la familia. Por supuesto que no, mintió Yusuf. Estaremos encantados de cumplir con los deseos de su majestad. El capitán asintió y se dirigió hacia la puerta. Excelente. Los esperamos en el palacio al atardecer del viernes. Y recuerden, se detuvo y miró directamente a Yusuf. Su majestad valora la autenticidad por encima de todo. Después de que los emisarios se marcharon, la casa explotó en caos. «¡Esto es un desastre!», gritó Layla, paseándose de un lado a otro del salón. «¿Cómo se nos ocurrió esconder a Naira? Ahora parecemos mentirosos». Yusuf se dejó caer en su silla favorita, con la cabeza entre las manos. «No entiendo qué está pasando. ¿Por qué el sultán quiere conocer a todas las jóvenes? Esto no era parte del plan». Sara se acercó a Naira con ojos llenos de furia. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué le diste todas esas respuestas inteligentes? Se supone que debes mantenerte invisible». «Él me hizo preguntas», respondió Naira tranquilamente. «¿Qué se suponía que hiciera? ¿Ignorarlo?» «Sí», explotó Amina. «Exactamente eso. Ahora has arruinado todo. El capitán pensará que somos una familia de mentirosos». Yusuf levantó la cabeza, sus ojos brillando con una nueva determinación. «No, esto podría funcionar a nuestro favor». Todas se volvieron hacia él confundidas. «Piénsenlo», continuó Yusuf, levantándose y comenzando a caminar por la habitación. «Si el sultán realmente quiere autenticidad, entonces Naira podría ser exactamente lo que está buscando. Alguien real». Layla lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Estás sugiriendo que Naira podría realmente capturar la atención del sultán?» «¿Por qué no?», preguntó Yusuf, su mente trabajando rápidamente. «Si él no quiere una mujer preparada y artificial, sino alguien genuino, Naira podría ser perfecta». Sara se puso pálida. «Padre, no puedes hablar en serio. Naira no puede. Ella no sabe cómo comportarse en la corte». «Exactamente», sonrió Yusuf maliciosamente. «Y aparentemente eso es lo que el sultán quiere». Naira se sintió como una pieza en un tablero de ajedrez, siendo movida por fuerzas que no entendía completamente. «¿Y qué pasa con Sara y Amina?», preguntó. «Ellas han estado preparándose toda su vida para esto». «Todas irán», declaró Yusuf, «pero ahora tenemos 3 oportunidades en lugar de 2. Una de ustedes será la elegida, y cuando eso pase...». Sus ojos brillaron con codicia. «Tendremos acceso directo al corazón del reino». Esa noche, Naira yacía despierta en su jergón, pero esta vez no era la curiosidad lo que la mantenía alerta, sino el terror. En 3 días estaría frente al sultán, sin preparación, sin entrenamiento, sin nada más que ella misma. Y peor aún, ahora sabía que su padre la veía como otra herramienta potencial en su plan de espionaje. Se levantó silenciosamente y subió las escaleras, necesitando aire fresco. La casa estaba en silencio, pero cuando pasó por el estudio de su padre, vio luz filtrándose por debajo de la puerta. Voces murmuradas llegaron hasta ella. «El plan ha cambiado», escuchó la voz de su padre. «Ahora tenemos una tercera opción, y podría ser la más prometedora de todas». «¿La hija que mantenían oculta?», preguntó la voz ronca del hombre de la cicatriz. «¿No dijiste que era inadecuada?». «Eso pensé», admitió Yusuf, pero el capitán de la guardia parecía impresionado por ella. Si el sultán realmente quiere autenticidad, Naira podría ser exactamente lo que está buscando. ¿Y ella cooperará? Yusuf se rió amargamente. Naira no tiene opción. Si el sultán la elige, hará lo que le digamos o... Hizo una pausa amenazante. Las consecuencias para ella serán severas. Naira sintió un escalofrío de terror recorrer su cuerpo. No solo tendría que enfrentar la presentación ante el sultán, sino que si por algún milagro terrible él la eligiera, se convertiría en una espía contra su voluntad. Bajó las escaleras con el corazón pesado, pero cuando llegó a su habitación en el sótano, encontró algo inesperado. Sobre su jergón había un pequeño paquete envuelto en tela,
Con manos temblorosas lo desenvolvió y encontró un pequeño libro de poesía y una nota escrita en caligrafía elegante. Para alguien que entiende que la verdad no siempre viene vestida de seda. Un amigo. Naira miró alrededor, confundida. ¿Quién había dejado esto aquí? ¿Y cómo habían entrado sin ser detectados? Abrió el libro y encontró otra nota en la primera página. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Cuando llegue el momento, recuerda quién eres realmente. Por primera vez en días, Naira sintió algo parecido a la esperanza. Alguien, en algún lugar, creía en ella. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. Los 3 días que siguieron se sintieron como una eternidad y un suspiro a la vez. Naira despertó al amanecer del primer día con el libro de poesía presionado contra su pecho, como si fuera un talismán contra las fuerzas que conspiraban a su alrededor. El misterio de quién había dejado ese regalo la intrigaba casi tanto como la perspectiva aterradora de la presentación ante el sultán. La casa había estallado en una actividad frenética. Sara y Amina habían sido trasladadas a las habitaciones principales, donde una pequeña armada de costureras, peinadoras y maestras de protocolo trabajaban sin descanso para perfeccionar cada detalle de su presentación. Los pasillos se llenaron del sonido de telas arrastrándose, de voces dando instrucciones precisas y del tintineo constante de joyas siendo probadas y descartadas. Naira, por el contrario, permanecía en su sótano, aparentemente olvidada por toda la conmoción. Pero sabía que no era olvido lo que la mantenía allí, sino una estrategia calculada. Su padre había decidido que su autenticidad residía precisamente en no ser pulida, en no ser preparada. La idea la revolvía el estómago. El segundo día, mientras barría discretamente el patio trasero, escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco. «No entiendo por qué incluir a Naira», protestaba la voz de su madrastra, Soraya. «Es una vergüenza para la familia. Las otras muchachas se reirán de ella y eso nos hará quedar mal ante el sultán. Soraya, por una vez en tu vida, piensa más allá de las apariencias», respondió Yusuf con impaciencia. «He estado observando las tendencias de la corte. El sultán Rashid no es como su padre. No busca otra muñeca decorativa para su harén. Busca algo real, algo genuino. Naira podría ser exactamente lo que él quiere. Pero ella no sabe nada sobre etiqueta, sobre conversación cortesana, sobre...» «Exactamente», la interrumpió Yusuf. «Y eso podría ser su mayor ventaja. Mira, si Zara o Amina son elegidas, perfecto. Pero si por alguna razón el sultán prefiere la rusticidad de Naira, al menos tendremos a alguien dentro del palacio». Naira sintió una punzada de dolor al escuchar a su padre referirse a ella como rusticidad. Pero lo que más la perturbó fue el tono calculador en su voz. No importaba cuál de sus hijas fuera elegida, todas eran simplemente peones en su juego de poder. Esa tarde, mientras sus hermanas recibían sus últimas lecciones de baile y conversación, Naira se escabulló al pequeño jardín abandonado detrás de la casa. Era su refugio secreto, un lugar donde las enredaderas salvajes habían reclamado un viejo banco de piedra y donde podía leer en paz. Abrió el libro de poesía misterioso y se perdió en sus páginas. Los versos hablaban de valor, de encontrar luz en la oscuridad, de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo entero parecía conspirar en contra. Una línea en particular la impactó profundamente. El oro se forja en el fuego, pero el alma se forja en la adversidad. «Hermosos versos», dijo una voz suave detrás de ella. Naira saltó, el corazón latiéndole violentamente. Se giró para encontrarse con una mujer mayor que nunca había visto antes. Era pequeña y delgada, vestida con ropas simples pero limpias, y tenía los ojos más sabios que Naira jamás hubiera visto. «Perdón, señora, no sabía que alguien pudiera entrar aquí», dijo Naira, poniéndose de pie rápidamente.
La mujer sonrió con amabilidad. No te preocupes, niña. Soy Fátima, la nueva cocinera. Tu madrastra me contrató para ayudar con los preparativos para la presentación. Se acercó lentamente, con pasos cuidadosos. ¿Es tuyo ese libro? Naira asintió, sosteniéndolo contra su pecho protectoramente. Alguien me lo dio. Un regalo muy apropiado, murmuró Fátima, sus ojos brillando con algo que Naira no pudo identificar. La poesía tiene el poder de fortalecer el alma cuando todo lo demás falla. ¿Cree usted en eso?, preguntó Naira, sorprendida por su propia audacia al hacer la pregunta. Fátima se sentó en el banco de piedra, indicándole a Naira que hiciera lo mismo. Créeme, niña, he visto muchas cosas en mis años. He visto a hombres poderosos caer porque olvidaron quiénes eran realmente. Y he visto a personas humildes elevarse porque nunca perdieron de vista su verdadera naturaleza. Pero a veces parece que ser humilde solo significa sufrir más, confesó Naira, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de sus palabras. El sufrimiento puede quebrar a una persona, admitió Fátima suavemente, o puede fortalecerla como el acero. La diferencia está en cómo elegimos enfrentarlo. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Naira cuidadosamente. Me han dicho que serás presentada ante el sultán. Naira bajó la mirada. No por elección propia. Las mejores oportunidades rara vez vienen por elección propia, observó Fátima. Pero lo que hacemos con ellas, eso sí es nuestra elección. ¿Qué puedo hacer yo?, preguntó Naira con desesperación. No sé nada sobre la corte, sobre protocolo, sobre cómo comportarme ante la realeza. Mis hermanas han estado entrenando para esto toda su vida. Y sin embargo, dijo Fátima con una sonrisa enigmática, tú tienes algo que ellas no tienen. ¿Qué es eso? Un corazón que no ha aprendido a mentir. Esas palabras resonaron en la mente de Naira mucho después de que Fátima se hubiera ido. Esa noche, acostada en su jergón, reflexionó sobre lo que significaban. ¿Era realmente una ventaja no saber cómo presentarse falsamente? ¿O era simplemente otra forma de decir que era inadecuada? El tercer día amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la ansiedad que se había apoderado de toda la casa. Las preparaciones finales estaban en su punto culminante. Sara y Amina parecían diosas envueltas en seda azul y verde respectivamente, sus rostros perfectamente maquillados, sus cabellos peinados en elaboradas trenzas adornadas con perlas. Naira las observó desde las sombras, sintiéndose como una sombra ella misma. No había habido preparaciones para ella, ningún vestido especial, ninguna lección de último minuto. Al parecer, su autenticidad también incluía presentarse exactamente como era. ¡Naira!, la llamó su padre desde el estudio. Su voz tenía un tono que ella no reconocía, algo entre autoridad y nerviosismo. Ella entró para encontrarlo sentado detrás de su escritorio, pero por primera vez que pudiera recordar, no parecía completamente seguro de sí mismo. «Siéntate», le ordenó, señalando la silla frente a él. Naira obedeció, manteniendo las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo. «Esta noche cambiarán nuestras vidas», comenzó Yusuf. «Una de ustedes tres será elegida por el sultán, y cuando eso suceda, nuestra familia ascenderá a una posición de poder que nunca antes habíamos imaginado». Naira permaneció en silencio, esperando. «Ahora bien», continuó su padre, inclinándose hacia adelante, «si por alguna razón extraordinaria el sultán te elige a ti, hay ciertas expectativas que deberás cumplir». «¿Qué tipo de expectativas?», preguntó Naira, aunque temía la respuesta. Los ojos de Yusuf se endurecieron. «El matrimonio con el sultán no será solo una unión personal, Naira. Será una oportunidad para que nuestra familia acceda a información valiosa, para influir en decisiones importantes, para espiar», terminó Naira en voz baja. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. «Para servir a los intereses de nuestra familia», corrigió Yusuf con voz fría.
Y si alguna vez olvidaras dónde está tu lealtad, te recordaré que tengo formas de motivar tu cooperación. La amenaza implícita colgó en el aire entre ellos. Naira sintió un escalofrío de miedo, pero también algo más, una chispa de rebelión que nunca antes había sentido. ¿Y si me niego?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. La sonrisa de Yusuf fue cruel. No te negarás, porque sabes lo que les pasaría a las personas que te importan si lo hicieras. Naira pensó en Mariam, la anciana cocinera que siempre había sido amable con ella, en los otros sirvientes que habían mostrado pequeños actos de bondad a lo largo de los años. Su padre conocía sus puntos débiles. «Entiendo», murmuró, bajando la mirada. «Perfecto, ahora ve a prepararte. El carruaje partirá al anochecer». Cuando Naira regresó a su habitación en el sótano, encontró algo que la dejó sin aliento. Sobre su jergón había un vestido que nunca había visto antes. No era tan elaborado como los de sus hermanas, pero era hermoso en su simplicidad. Una tela color crema con bordados delicados en hilos dorados, modesto pero elegante. Junto al vestido había otra nota en la misma caligrafía elegante. La verdadera belleza viene de adentro, pero un poco de ayuda externa nunca hace daño. Recuerda, sé tú misma, sin disculpas. Naira tomó el vestido con manos temblorosas. Quienquiera que fuera su benefactor misterioso, estaba decidido a ayudarla. La pregunta era, ¿por qué? Mientras se cambiaba, escuchó el bullicio de la actividad arriba. Los carruajes habían llegado, y era hora de partir hacia el palacio del sultán. Su estómago se revolvió de nervios, pero se las arregló para subir las escaleras con dignidad. Sara y Amina ya estaban esperando en el vestíbulo principal, resplandecientes como joyas preciosas. Cuando vieron a Naira, sus expresiones fueron una mezcla de sorpresa y desdén. «¿De dónde sacaste ese vestido?», preguntó Sara con suspicacia. «Alguien me lo prestó», respondió Naira honestamente. «Bueno, al menos ahora no parecerás una sirvienta», murmuró Amina. Su padre apareció, revisando nerviosamente su reloj de bolsillo. «Es hora de partir. Recuerden, representan el honor de nuestra familia. No me decepcionen». El viaje al palacio fue en su mayor parte silencioso. Naira se sentó sola en un rincón del carruaje, mientras sus hermanas repasaban susurrando sus lecciones de protocolo. A medida que se acercaban al palacio, las luces se volvían más brillantes y el sonido de la música y las voces se hacía más fuerte. Cuando finalmente llegaron, Naira se sintió abrumada por la magnificencia del lugar. El palacio del sultán era una maravilla arquitectónica, con torres que parecían tocar las estrellas y jardines que brillaban como joyas bajo la luz de miles de linternas. Fueron escoltadas a través de pasillos de mármol, decorados con tapices exquisitos y fuentes que cantaban suavemente en la noche. Naira nunca había visto tanta belleza concentrada en un solo lugar. Finalmente llegaron al gran salón, donde la presentación tendría lugar. Era una sala inmensa, con un techo abovedado decorado con mosaicos dorados que representaban escenas de la historia del reino. En un extremo, sobre una plataforma elevada, se encontraba el trono del sultán. El salón ya estaba lleno de familias nobles, cada una acompañada por sus hijas elegibles. Naira nunca había visto tantas telas preciosas, tantas joyas brillantes, tanta elegancia concentrada en un solo espacio. Se sintió como un gorrión entre pavos reales. «Mantente cerca», le murmuró su padre, «y por favor trata de no hacer nada que nos avergüence». Naira asintió, pero sus ojos ya habían comenzado a explorar la sala. Observó las interacciones entre las familias, los gestos calculados, las sonrisas que no alcanzaban los ojos. Todo era tan artificial, tan cuidadosamente orquestado. De repente, la música cesó y una voz poderosa resonó por todo el salón. Su Majestad, el sultán Rashid ibn Abdullah, protector del reino, luz del desierto, entre en el salón.
Todos los presentes se inclinaron profundamente mientras una figura apareció en lo alto de la escalinata que llevaba al trono. Naira levantó discretamente la mirada y se encontró observando al hombre más imponente que jamás hubiera visto. El sultán Rashid era joven, probablemente no mucho mayor que ella, pero tenía una presencia que llenaba toda la sala. Era alto y elegante, con cabello negro y ojos que parecían ver todo a la vez. Vestía ropas de color púrpura profundo bordadas con hilos de oro, y una corona simple pero impresionante descansaba sobre su cabeza. Pero lo que más impactó a Naira fue la expresión en su rostro. No era la de un hombre que disfrutara de estas ceremonias. Había algo en sus ojos que sugería cansancio, tal vez incluso aburrimiento, como si hubiera participado en esta misma rutina demasiadas veces. «Que comience la presentación», declaró con una voz que resonó claramente por toda la sala, y así comenzó el desfile que cambiaría para siempre el destino de Naira. Una a una, las jóvenes de las familias más prominentes del reino comenzaron a acercarse al trono. Cada presentación seguía el mismo ritual cuidadosamente ensayado. La familia se adelantaba, el padre recitaba los logros y virtudes de su linaje, y la hija hacía una reverencia elaborada antes de retroceder unos pasos para que el sultán pudiera observarla apropiadamente. Naira observaba desde su posición en las sombras, fascinada a pesar de sí misma por la precisión coreográfica de todo el proceso. Las jóvenes se movían como bailarinas, cada gesto calculado para mostrar gracia, elegancia y sumisión. Sus vestidos susurraban contra el mármol pulido, creando una sinfonía suave de sedas y tafetanes. La primera en presentarse fue Yasmín al-Hashimi, hija de uno de los comerciantes más ricos del reino. Su vestido era de un azul profundo como el océano nocturno, bordado con perlas que captaban la luz de las lámparas como estrellas diminutas. Cuando hizo su reverencia, sus movimientos fueron tan fluidos que parecía que estuviera flotando. El sultán la observó durante un momento que se sintió eterno, luego asintió cortésmente. «Gracias por su presencia esta noche», dijo, con una voz que era educada, pero distante. Siguió Laila bint Yusuf, cuya familia controlaba vastas extensiones de tierra fértil en el norte del reino. Su vestido era de un verde esmeralda que hacía juego con sus ojos, y llevaba un collar de oro que había pertenecido a su bisabuela. Cuando habló, su voz era melodiosa y bien modulada, recitando un poema que había compuesto especialmente para la ocasión. Nuevamente, el sultán escuchó con cortesía profesional, pero Naira notó que sus ojos parecían estar viendo algo más allá de la joven que tenía frente a él. La procesión continuó. Cada presentación era más elaborada que la anterior, como si las familias hubieran estado compitiendo en secreto para superar a las demás. Había vestidos de todos los colores imaginables, dorado como el amanecer del desierto, púrpura como las montañas al atardecer, plata como la luna llena. Las joyas centelleaban tanto que a veces Naira tenía que desviar la mirada, pero mientras observaba comenzó a notar algo más. A pesar de toda la belleza y elegancia desplegadas, el sultán parecía cada vez más desinteresado. Sus respuestas se volvían más mecánicas, sus sonrisas más forzadas. Era como si estuviera representando un papel que había interpretado demasiadas veces. Finalmente llegó el turno de la familia de Naira. Su padre se adelantó con Sara y Amina flanqueándolo, ambas radiantes en sus vestidos cuidadosamente elegidos. Naira lo siguió a una distancia discreta, manteniéndose en las sombras como se le había indicado. «Su Majestad», comenzó su padre con una voz que temblaba ligeramente por los nervios. «Tengo el honor de presentarle a mis hijas, Sara y Amina. Sara es conocida por su habilidad en la música y la poesía, habiendo estudiado con los mejores maestros de la capital. Amina posee una belleza que es celebrada en todo nuestro distrito, y ambas han sido educadas en las artes domésticas más refinadas».
Sara se adelantó primero, ejecutando una reverencia perfecta. Su vestido rosa pálido la hacía parecer delicada como una flor de cerezo, y cuando levantó la mirada hacia el sultán, sus ojos brillaron con esperanza cuidadosamente contenida. «Majestad», dijo con una voz suave como terciopelo, «sería el mayor honor de mi vida servir a su reino con humildad y devoción». El sultán la estudió por un momento. Luego asintió. «Sus palabras son gentiles, señorita Sara». Amina siguió, su vestido lavanda susurrando mientras se movía. Su belleza era innegable y se había asegurado de que cada rizo de su cabello estuviera perfectamente colocado. Cuando hizo su reverencia fue más dramática que la de Zara, diseñada para llamar la atención. «Su Majestad», dijo con voz musical, «he soñado toda mi vida con este momento. Sería mi mayor alegría contribuir a la gloria de su reino». Nuevamente el sultán respondió con cortesía, educada pero distante. Naira notó que sus ojos ya habían comenzado a alejarse cuando su padre empezó a retroceder con sus hermanas, pero entonces algo cambió. El sultán había estado observando distraídamente cuando su mirada se posó en Naira, quien había permanecido en las sombras. Por un momento, sus ojos se encontraron directamente, y Naira sintió como si el tiempo se hubiera detenido. A diferencia de todas las demás jóvenes que había visto esa noche, esta muchacha no estaba posando. No estaba tratando de impresionarlo o seducirlo con su belleza. En cambio, había algo en sus ojos que lo golpeó como un rayo, honestidad pura y sin adulterar. Su vestido era simple, obviamente viejo y remendado en varios lugares. No llevaba joyas, y su cabello estaba peinado de manera sencilla, sin los elaborados arreglos que habían lucido todas las demás. Pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de su situación humilde, que capturó completamente la atención del sultán. «Esperen», dijo de repente, su voz cortando a través del murmullo que había comenzado cuando la familia se preparaba para retirarse. «¿Quién es la joven que está atrás?». Un silencio absoluto se apoderó del salón. Todos los ojos se volvieron hacia Naira, quien sintió como si su corazón fuera a saltar de su pecho. Su padre palideció visiblemente, y tanto Sara como Amina se giraron para mirarla con expresiones de horror. «Majestad», tartamudeó su padre, esa es solo...». «Le pregunté quién es», repitió el sultán, su voz más firme ahora. «No lo que es». Naira sintió todas las miradas del salón clavadas en ella. El calor subió a sus mejillas, pero algo dentro de ella, tal vez la misma fuerza interior que la había sostenido durante todos estos años de humillación, la impulsó a dar un paso adelante. «Soy Naira, Majestad», dijo con una voz que era suave pero clara, «la tercera hija de esta familia». «¿Y por qué no fue presentada con sus hermanas?», preguntó el sultán, bajando de su trono y caminando hacia ella. El salón pareció contener el aliento colectivamente. Naira luchó por encontrar palabras. No podía mentir, no ante este hombre cuya mirada parecía ver directamente a través de ella, pero tampoco quería avergonzar aún más a su familia. «Majestad», intervino su padre rápidamente, «ella no es decir, no consideramos que fuera apropiado». «¿Apropiado?». El sultán levantó una ceja, su atención completamente fija en Naira ahora. «¿Qué hay de inapropiado en presentar a una hija ante su sultán?». El silencio se estiró como una cuerda tensa. Finalmente, fue Naira quien habló, su voz apenas un susurro, pero audible en el salón silencioso. «No soy considerada digna, Majestad. No poseo la belleza ni los talentos de mis hermanas. Se pensó que sería mejor que permaneciera en segundo plano». El sultán se detuvo directamente frente a ella. Naira mantuvo los ojos bajos, pero podía sentir su intensa mirada estudiándola. «Mírense», dijo de repente, dirigiéndose a todo el salón. «Todas ustedes, con sus sedas y sus joyas y sus sonrisas ensayadas, ¿saben lo que veo?».
Nadie se atrevió a responder. Veo actuaciones. Continuó el sultán, su voz llevando claramente a través del vasto espacio. Veo máscaras cuidadosamente construidas, diseñadas para mostrarme lo que piensan que quiero ver. Pero aquí levantó la barbilla de Naira suavemente con un dedo para que lo mirara a los ojos. Aquí veo algo diferente. Veo verdad. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Naira podía escuchar las voces escandalizadas de las otras familias, la respiración entrecortada de sus hermanas, los susurros de incredulidad que se extendían por el salón como fuego en hierba seca. «Majestad», se aventuró una voz desde la multitud. Era la madre de Yasmín al-Hashimi. Seguramente no puede estar considerando seriamente. Quiero decir, mire su vestido, su posición social. No es apropiada para... ¿Para qué? El sultán se volvió hacia la mujer, su voz ahora llevando un filo peligroso. ¿Para ser vista por mí? ¿Para ser tratada con respeto? ¿Para ser considerada como un ser humano de valor? La mujer retrocedió, su cara enrojeciendo. El sultán regresó su atención a Naira. «Dime», le dijo suavemente, «¿qué es lo que realmente quieres en la vida?» La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué quería ella. Su boca se abrió, luego se cerró. Durante un momento que pareció eterno, luchó por encontrar las palabras. Yo solo quiero ser útil, Majestad», dijo finalmente. «Quiero que mi vida tenga significado, que importe de alguna manera. No necesito riqueza o posición. Solo quiero ser vista como una persona completa, no como una carga o una decepción». Las palabras salieron de ella como agua de una represa que se rompe, llevando consigo años de dolor reprimido y anhelo silencioso. El sultán la estudió por un largo momento. Luego se volvió hacia el salón. «Esta noche vine aquí esperando encontrar una compañera», anunció. «Alguien que pudiera estar a mi lado no solo como adorno, sino como igual. Alguien con quien pudiera compartir no solo el trono, sino la responsabilidad de guiar este reino hacia un futuro mejor». Los murmullos se intensificaron. Naira podía ver la confusión y el pánico en los rostros de las otras familias. «Y creo que la he encontrado», continuó el sultán, extendiendo su mano hacia Naira. «En la única persona en este salón que no ha intentado impresionarme con mentiras doradas». Naira miró la mano extendida como si fuera una serpiente. «Majestad, no puedo... No es posible. Soy nadie». «Eres exactamente quien necesito», dijo él firmemente. «Alguien que entiende la lucha, que conoce el valor del trabajo duro, que no ha sido corrompida por la adulación fácil y la riqueza heredada». «Esto es escandaloso», gritó el padre de Amina desde algún lugar del salón. «Es impensable, una sirvienta como sultana». El sultán se volvió hacia la voz con ojos centelleantes. «¿Sirvienta?» Su voz era peligrosamente tranquila. «Esta mujer ha trabajado incansablemente para su familia durante años, sin queja ni recompensa. Ha mantenido su dignidad y bondad a pesar del trato despectivo. Si eso la convierte en sirvienta, entonces prefiero tener una sirvienta como sultana que una princesa mimada como esposa». Se volvió de nuevo hacia Naira, su expresión suavizándose. «La elección es tuya», le dijo suavemente. «Puedes quedarte en las sombras, donde otros te han colocado, o puedes dar un paso hacia la luz y ayudarme a construir un reino donde el valor de una persona se mida por su carácter, no por sus posesiones». Naira sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Todo lo que había conocido, todo lo que había aceptado sobre su lugar en el mundo, se tambaleaba ante esta oportunidad imposible. Miró a su familia. Su padre estaba pálido como un fantasma, claramente dividido entre el horror de que su hija menor fuera elegida sobre las otras y la comprensión lentamente creciente del honor increíble que esto representaría para su casa. Zahra y Amina la miraban con una mezcla de envidia, incredulidad y algo que podría haber sido respeto por primera vez en sus vidas.
Luego miró alrededor del salón a todas las familias que la habían ignorado o despreciado, ahora forzadas a reconocer que esta sirvienta había sido elegida por su sultán sobre todas sus hermosas hijas. Finalmente miró de nuevo al sultán, a este hombre que había visto algo en ella que nadie más había visto jamás, quien le ofrecía no solo un escape de su vida de humillación, sino la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Lentamente extendió su mano y colocó los dedos temblorosos en los suyos. «Acepto, Majestad», susurró, su voz creciendo más fuerte. «Acepto la oportunidad de servirle a usted y a su reino con todo lo que tengo». El salón explotó. Algunas voces gritaban de protesta, otras de asombro, otras de lo que sonaba sospechosamente como alivio de que esta ceremonia extraña finalmente hubiera terminado. Pero el sultán levantó su mano libre y el silencio cayó inmediatamente. «Esta noche marca un nuevo comienzo para nuestro reino», declaró. «Una era donde el valor verdadero será reconocido sin importar su empaque, donde la compasión será más valorada que la riqueza, y donde la fuerza del carácter superará el accidente del nacimiento». Se volvió hacia Naira, tomando ambas manos ahora. «¿Estás preparada para este viaje?». Ella levantó la cabeza, sintiendo por primera vez en su vida como si realmente perteneciera a algún lugar. «Estoy preparada, Majestad». «Entonces, llámame Rashid», dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Y prepárate para cambiar el mundo». Los meses que siguieron fueron un torbellino de transformación. Naira fue llevada al palacio no como una conquista o un capricho, sino como una estudiante ávida y una futura líder. Rashid se aseguró de que recibiera la mejor educación disponible: tutores en historia, política, economía, diplomacia. Pero más importante aún, él mismo pasó horas enseñándole sobre las complejidades de gobernar un reino. Descubrió que tenía una mente aguda y un instinto natural para la justicia. Las experiencias de su vida la habían enseñado a ver la verdad detrás de las apariencias, una habilidad invaluable en el mundo de la política de palacio. Cuando acompañaba a Rashid en audiencias públicas, a menudo notaba detalles que él pasaba por alto. Entendía las necesidades reales de la gente común de una manera que él, criado en privilegio, a veces no podía. Su presencia en la corte inicialmente causó conmoción y resistencia. Muchos de los nobles establecidos la veían como una amenaza al orden natural, pero Naira enfrentó su hostilidad con la misma gracia silenciosa que había desarrollado durante años de desprecio familiar. Nunca respondía a los insultos con ira, sino con una dignidad que gradualmente ganó respeto incluso de sus detractores más fuertes. Su relación con Rashid se profundizó lentamente. Lo que había comenzado como respeto mutuo e intriga intelectual se desarrolló en algo mucho más profundo. Descubrieron que compartían no solo valores similares, sino también un sentido del humor compatible y una visión compartida para el futuro de su reino. Cuando finalmente se casaron, 6 meses después de aquella noche fatídica en el gran salón, no fue solo una unión de 2 personas, sino el símbolo de una nueva era. La ceremonia se celebró no solo en el palacio, sino en las calles, donde la gente común había llegado a ver a Naira como una de los suyos que había ascendido para representarlos. Como sultana, Naira demostró que la intuición de Rashid había sido correcta. Estableció programas para ayudar a familias empobrecidas, creó oportunidades educativas para jóvenes sin privilegio y, más importante aún, cambió la cultura de la corte de una que valoraba la apariencia sobre la sustancia a una que celebraba el mérito verdadero. Su propia familia luchó por adaptarse al cambio dramático en su fortuna. Su padre, inicialmente avergonzado por su elección inapropiada, pronto se enorgulleció de promocionar su conexión con la nueva sultana. Sara y Amina encontraron paradójicamente
que tener a Naira como hermana las había elevado en estatus social mucho más de lo que cualquier matrimonio propio podría haber logrado. Pero para Naira, la mayor satisfacción vino no del poder o la posición, sino del conocimiento de que su vida tenía significado, que las experiencias que una vez había considerado maldiciones, la pobreza, la humillación, la lucha, se habían convertido en las herramientas que la hacían una líder efectiva. En las noches tranquilas, cuando se paraba en el balcón de su nueva habitación, en el palacio, y miraba las estrellas, a veces pensaba en aquella joven asustada que había estado parada en las sombras del gran salón, invisible y sin valor. Esa joven no podría haber imaginado jamás que un día estaría aquí, no solo vista sino valorada, no solo escuchada, sino buscada por consejo. El reino de Kasrin prosperó bajo el liderazgo conjunto de Rashid y Naira. Se convirtió en un lugar donde el talento podía florecer sin importar su origen, donde la justicia era más importante que la tradición, donde una joven de harapos podía encontrarse transformada no porque alguien más la hubiera cambiado, sino porque alguien finalmente había visto quién realmente había sido todo el tiempo. Y en los años que siguieron, cuando otras jóvenes fueron presentadas ante la corte, ya no había diferencia entre las dignas y las indignas. Porque Naira había enseñado a su reino que la verdadera dignidad venía desde adentro, y que a veces las joyas más preciosas se encuentran no en cofres dorados, sino en los corazones de aquellos que han aprendido a brillar a pesar de la oscuridad. La historia de la sultana, que una vez fue invisible, se convirtió en leyenda, contada y recontada en todo el reino como recordatorio de que el valor verdadero rara vez lleva corona, pero siempre encuentra la forma de brillar.